Buenos días. Como ya me han presentado, soy José Luis, aunque la mayoría de los que estamos aquí yo creo que ya nos conocemos. Nuestra ponencia se va a dividir en dos partes. Yo voy a dar la primera sobre estrategia de control de Tripar Spinus y mi compañero Víctor va a hablar sobre control biológico conservativo. Muchas gracias por la asistencia y gracias a la organización por la invitación. Por las características del campo de Almería, con una alta densidad de invernadero, con solape total del cultivo durante todo el año, es unido al cambio climático, con inviernos más benignos y aumento de temperatura en general, está produciendo una proliferación de plagas, las cuales no se corta el ciclo del cultivo, así como la aparición de nuevas plagas y virus. Todo esto puede conllevar al uso masivo de fitosanitarios y, como consecuencia de ello, fenómenos de aparición de resistencia y residuos en los frutos. Para gestionar todo esto de forma correcta es necesario elaborar estrategias eficaces de control biológico. Recientemente ha aparecido una nueva plaga en el campo de Almería, que es el Trips parvispinus, que está causando importantes daños en bastantes cultivos y se espera que en los próximos años un aumento de la incidencia y de los ataques, lo que obliga a elaborar estrategias eficaces para su control. Trips parvispinus es originario del sureste asiático, donde causa importantes daños tanto en cultivos de pimientos como en ornamentales. Posteriormente se extendió en material vegetal a Estados Unidos, India, algún país africano y en algunos países de Europa. Fue citado en España en el 2017, debido a su detención en plantas de maceta, gardenia y mandevilla, en el sureste peninsular. Al poco tiempo se detectó en plantones de cítricos y tras una campaña en pimientos de plantación en verano en Murcia y Alicante, y en plántulas de lechuga, así como otros cultivos ornamentales. La primera identificación en Andalucía en ornamentales en el 2018 en la costa de Granada. En Almería fue en 2020 en ornamentales y también algunos cultivos como pimiento, pero de forma esporádica. Al inicio de esta campaña, pasada, en la 2022-2023, parece que es cuando se ha producido un punto de inflexión en cuanto a su incidencia, detectándose en mayor número de parcelas y con más frecuencia, principalmente en pimiento. Aunque, no obstante, la especie predominante sigue siendo, hasta ahora, Frankinella occidentalis. Aquí podemos ver un detalle de lo que es la hembra de Trips parvispinus y de los daños. Quien verdaderamente produce daño, o quien más daño produce, es la hembra, produciendo importantes deformaciones en el fruto, las típicas cremalleras y abullonados. En la hoja provoca hojas filiformes, rizadas o curvadas, aunque hacia arriba. No, un segundo. Vaya, le doy al revés. No confundí con la araña blanca, que el rizado lo hace hacia abajo, que al principio de los ataques lo tendíamos a confundir bastante con la araña blanca. También provoca daños en yemas y flores, deformación de brotes, emergencia de brotes laterales cuya yema terminal acaba dañada. Los daños en los cultivos producen disminución en la capacidad fotosintética, detención del crecimiento y aborto de flores y frutos. Aparte de los daños físicos, la planta queda parada y no recupera con facilidad el crecimiento normal, y algunas no lo recuperan nunca. Bueno, un poco de los antecedentes, que ya hemos hablado algo, de reciente introducción en España, ¿vale? Plaga muy polífaga, en principio, aunque en ornamentales, donde antes se ha detectado, y principalmente los daños los ha producido en pimiento, en esta campaña al menos se ha llegado a detectar en algún más cultivo. Importada en material vegetal, esto es importante, hay que extremar la medida en cuanto al material vegetal que se importa entre regiones, entre terceros países, porque es la entrada de muchos virus y plagas, como este es un caso típico. Y temor a los daños. Aún no se conoce bien cómo se puede comportar las plagas en nuestros cultivos, cómo va evolucionando, qué daños va a producir distintos cultivos, porque estamos todavía, pues bueno, en fase de estudio o a ver cómo se comporta. Una característica importante es el gran dimorfismo sexual entre lo que sería el macho y la hembra. Desde el punto de vista morfológico, las hembras se distinguen porque tienen el abdomen más marcado y brillante y más oscuro que el resto del cuerpo. Además, presentan patas claras,
antenas con 7 artejos y alas posteriores claras en su base y oscuras en el resto. Los machos son totalmente claros. Puede llegar a confundirse con franquiniela. Es difícil distinguir esto de franquiniela y puede dar lugar a equívoco. Bueno, entre las características del trisparvispismo, pues ya hemos dicho la primera, gran dimorfismo sexual. Otra característica son insectos gregarios. Esto es importante a la hora de detectar los primeros ataques y abortarlos. Cuando se detectan los primeros ataques, esto es un punto importante que podemos empezar a incidir sobre esa zona y hacer control. El desarrollo se lleva a cabo en hojas y frutos. Se pueden ver adultos en flores junto con las larvas, que se sitúan también en el mes de la hoja, que es donde está la mayoría de la población. Al contrario que franquiniela, que todos sabéis que principalmente se reproduce en las flores. Realizan las puestas en hojas tiernas junto a las yemas alimentándose, preferentemente de los órganos tiernos. Las larvas forman colonias densas y la ninfosis se produce en el suelo. Eso es importante también, como después veremos a la hora del control. Una ventaja que, bueno, no es transmisor de virus, de momento, sobre todo el virus de Pote, no es transmisor, pero bueno, ya veremos, no le hace falta de todas maneras para los daños que produce, tampoco le hace falta que sea transmisor de virus, ya produce por sí solo daño. Y luego, una característica que es muy resistente a los insecticidas. Al proceder de ornamentales, donde la limitación de fitosanitario es menor y donde el control biológico aún se realiza muy poco, los tratamientos son muy masivos, lo que hace que se hayan seleccionado razas de tris resistentes a un gran número de materias activas, lo que lo hace prácticamente inmune a todas las materias activas autorizadas en hortícola. Aquí un detalle del ciclo biológico típico del tris, que es el del Parvispinus. La hembra adulta pone huevos en las hojas y brotes tiernos, 2 estadios larvarios. Todo estos estadios se desarrollan en la parte aérea de la planta, y 2 estadios de pupa y prepupa, que esto se desarrolla en el suelo, que es también un punto en el que podemos incidir para su control. De la pupa posteriormente emerge la hembra, que sigue cerrando el ciclo. La duración de su desarrollo de huevo adulto se estima entre 12 y 16 días, en función del rango de temperatura. En función del rango de temperatura, entre 25 y 30 grados es donde antes cierra el ciclo. Lo que da una idea que una especie de tris que le gusta prefiere temperatura más cálida que franquiniela, que es el típico tris que teníamos en Almería. Bueno, teníamos y tenemos, ¿no? Aquí un detalle, pues bueno, de los datos que daba anteriormente, ¿no? A las distintas temperaturas, cómo se va desarrollando Parvispinus. Por debajo de 15 grados el ciclo biológico es bastante largo y a los 12 grados se detiene completamente. Después, a medida que sube la temperatura, el ciclo se va cortando hasta los 30 grados, donde ya empieza a descender a partir de 30 grados. Esto nos da una idea que Parvispinus es una especie de tris que gusta de temperaturas altas, por lo cual, aunque baje su incidencia, en invernadero puede llegar a no cortar su ciclo en invierno. Esto, unido a un invierno cada vez más suave, puede dar lugar a que en los próximos años Parvispinus pueda llegar a ser una de las principales plagas, sobre todo en pimiento en cultivo protegido. Aquí simplemente pues un detalle gráfico de los datos del cuadro anterior, ¿no? Como a distintas temperaturas va evolucionando, va bajando, a medida que va subiendo la temperatura, va bajando los días que tarda en completar el ciclo. Lucha contra el Parvispinus. La única manera de controlar Parvispinus es mediante métodos biológicos o control biológico. Los medios químicos no llegan a controlarlo. Eso es importantísimo. No abusar de los fitosanitarios que influyan después en la instalación de los auxiliares, principalmente Orius, y adelantar, en la medida de lo posible, adelantar la suelta. La detención temprana es importantísima, puesto que al ser un insecto que comienza por foco es esencial detectar los mismos y hacer sueltas masivas de Orius,
tanto en larvas como en adultos, cuando detectemos los primeros focos. Lorio en ninfa, perdón. El lorio en ninfa nos puede ayudar bastante. Lo soltamos en la parte baja de la planta. La ninfa irá ascendiendo, irá alimentándose de Parvispinus. Aparte que la ninfa también coloniza bastante las hojas de pimiento en este caso, ¿no? o de cualquier cultivo. Entonces la mezcla tanto de ninfas como de adultos es una herramienta bastante importante. Para controlar Parvispinus se hace imprescindible el control de todas las fases del ciclo biológico del tris. El Macrocheles robustulus, o Trisoio, el Macrocheles robustulus, controla la fase de pupa y prepupa que vimos anteriormente en el suelo. Por lo tanto, conseguimos incidir en todo el ciclo biológico del tris. Y, por supuesto, la suelta de crisopas y depredadores generalistas en general, que siempre nos van a ayudar, pues bueno, tener una buena población de depredadores, evidentemente, pues siempre va a ser positivo para el control de las plagas. Trisoi que he hablado, o Macrocheles robustulus, es un ácaro depredador de suelo, donde vive y desarrolla todo su ciclo, alimentándose de pupas de tris, larvas de ciáridos y otros pequeños artrópodos del suelo. Hace una excelente depredación de pupas de tris, por lo que se perfila como una de las mejores herramientas de apoyo al resto de la fauna auxiliar y al resto de prácticas agronómicas realizables en la lucha contra tris en general. Tradicionalmente, sí, el control biológico se realizaba con sueltas de auxiliar en la parte aérea de la planta, pero el suelo, además de ser una parte imprescindible del cultivo, como es lógico, también tiene sus plagas, o parte de las plagas que se desarrollan en la parte aérea, tiene parte de su ciclo en el suelo, como en este caso estamos hablando del tris. Entonces, con Macrocheles lo que conseguimos es la extensión del control biológico al suelo, ¿vale? Para cerrar el ciclo, en este caso, control de tris. Macrocheles, además de pupas de tris y larvas de mosca ciárida, que es principalmente para lo que se utiliza, puede alimentarse de huevos de gonocéfalo o falso gusano de alambre, por lo que la población de este insecto, cuando aparece en cualquier invernadero, en cualquier finca, baja bastante. Y también el Trisoi puede alimentarse, reduce la población de la mosca tigre o Coesia attenuata, que aunque en principio nos parezca un auxiliar, y de hecho es un auxiliar porque se alimenta de mosca blanca, sí es cierto también que es un gran depredador de Aphidius, y el Aphidius es el principal auxiliar que estamos utilizando contra pulgón. Entonces, si desaparece el Aphidius, como en muchas fincas, principalmente las ecológicas, donde el principal problema es el pulgón, que de mosca blanca no suele haber tantos problemas, la verdad es que con tris y el resto de microorganismos se suele controlar bastante bien. Si desaparece el Aphidius, se nos hace muy difícil el control de pulgón. Como la mosca tigre tiene la fase de larva, la tiene en el suelo, Macrocheles se alimenta de esa fase de larva, por lo tanto elimina en gran parte la población de Coesia y por lo tanto no nos pone en riesgo el control del pulgón, que en muchos casos incluso es más importante. Muchos agricultores buscan más ese control, conseguir controlar la mosca blanca por el tema de pulgón, que quizá con el de otras plagas. Bueno, aquí un detalle simplemente del ciclo biológico del tris, como ya hemos dicho. Esta fase, pupa, huevo, primer estado larvario, segundo estadio larvario, se desarrolla en la parte aérea. La fase de pupa y prepupa se desarrolla en el suelo, que es de la cual se alimenta Macrocheles. Y aquí un detalle, pues simplemente del ciclo biológico de Macrocheles, que se desarrolla íntegramente en el suelo, no sube a la parte aérea, y en todos los estadios, ¿y esto por qué se ha perdido? En cualquiera de los estadios, excepto en el de huevo, evidentemente, está alimentándose pues tris o pequeños artrópodos del suelo. El ciclo biológico, no lo he puesto ahí, el ciclo biológico de Macrocheles suele ser entre 6 y 8 semanas aproximadamente.
Bueno, y como una imagen vale más que 1000 palabras, voy a poner un vídeo, bueno, simplemente unas imágenes que veamos cómo Macrochele se alimenta de trigo, precisamente. La prepupa de tri en el suelo. Pueden participar, bueno, ya lo pone ahí, varios individuos en la captura, en la caza. Y esto es simplemente un detalle de, bueno, de cómo porque muchas veces choca, ¿no? Sobre todo los agricultores, dice, ¿y esto cómo se echa? Digo, esto hay que echarlo al suelo, esto lo tienes que tirar al suelo y ya se va extendiendo por el suelo, simplemente por un detalle de la aplicación. Otra de las estrategias que dijimos antes fue potenciar los ácaros. Los ácaros fitoseídos, como Swisky, Cucumeris, Californicus, juegan un papel importante en el control de todas las especies de tris. Así como Franquinella, estos ácaros pueden alimentarse tanto de la L1 como de la L2, de Parvispinus prácticamente se alimentan nada más que de la L1, por lo que se hace necesario aumentar y potenciar la población de estos depredadores, para intentar acabar con la máxima población de L1 y así cortar el ciclo de Parvispinus. Los ácaros fitoseídos viven en todas las zonas de la planta, incluso en las más escondidas y ocultas, que es donde se ocultan las larvas de Parvispinus. Por tanto, una buena población de estos ácaros reducirá mucho la población de las mismas, evitando en gran medida gran cantidad de daño. Otras acciones que podemos utilizar contra Parvispinus, pues por ejemplo, la aplicación de hongos entomopatógenos como Verticillium, Lecanium muscarium, antes conocido como Verticillium lecani. Con la aplicación regular de este tipo de hongo conseguimos tener el cultivo totalmente inoculado de esporas que tarde o temprano germinarán en el cuerpo de algún tris y sus efectos son muy evidentes. No son microorganismos que den un tratamiento de choque, pero utilizándolo de forma habitual, sobre todo en épocas de más riesgo de ataque, consigue reducir la población de plagas. Al fin y al cabo, los microorganismos también forman parte del control biológico y de la flora y fauna del cultivo. Los nemátodos entomopatógenos, como Strinema feltiae, también hacen un buen control de las poblaciones de tris. La mezcla de hongos y entomopatógenos, por ejemplo, son una mezcla contra Parvispinus bastante efectiva y, por supuesto, pues, tratamientos totalmente ecológicos y demás, ¿no? La colocación de placas azules para capturar el mayor número posible de adultos de tris, su colocación más que en la parte alta o por encima del cultivo, como hacíamos con Franquinella, la recomendación es colocarla más de medio cultivo hacia abajo, en las partes bajas del cultivo, incluso entre las plantas de pimiento, en las primeras guitas del encintado, ahí es donde verdaderamente hace más captura de tris parvispinus. Y por último, el desoje de pimiento, el entutorado, variedades con menos masa foliar, en definitiva, todas aquellas acciones agronómicas encaminadas a reducir la espesura de hoja y que éstas se posen sobre los frutos, ya que es la zona que busca Parvispinus para refugiarse, para esconderse, ¿no?
Y bueno, y ya pues para finalizar, lanzar también un mensaje de esperanza, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Aunque el problema es muy grave, tiene solución y al final se acaba por resolver. La plaga, cualquier plaga de reciente introducción, tiene en los primeros años un incremento importantísimo de sus ataques. Encuentra un terreno propicio para su desarrollo, debido primero al desconocimiento que tenemos sobre la misma, a la ausencia de enemigos naturales, tanto autóctonos como introducidos para controlarlos, etcétera, ¿no? Las casas de control biológico estamos trabajando bastante intensamente en buscar soluciones, en ajustar protocolos de suelta, encontrar nuevos organismos de control. El control biológico es vivo y va evolucionando. Yo me acuerdo, y como la mayoría de los que están aquí se acordarán, en el momento cuando entró la tuta, que parecía que iba a desaparecer el tomate, ¿no?, el tomate de Almería, la tuta que es uno de los principales cultivos de Almería, por no decir el principal, y parecía que iba a desaparecer el tomate. Bueno, pues el tomate no ha desaparecido. Se sigue produciendo tomate igual o más que antes. ¿Por qué? Porque se han encontrado protocolos, se han encontrado soluciones, los organismos, los auxiliares autóctonos han emergido, han aparecido, como Necremus tutae, etcétera. O sea, los primeros años fueron muy intensos, pero al final se acabó controlando y con esto va a pasar exactamente lo mismo. Ya se han detectado algunos auxiliares autóctonos que depredan Parvis pinus, concretamente del género Aerotrix, que lo podemos ver aquí en las dos fotos, también conocido como Trix pijama, que son tris depredadores de otros tris. En fin, el control biológico va evolucionando. Y bueno, yo mi parte la he acabado, le doy paso a mi compañero. Muchas gracias. Me siento ahí abajo, ¿no? Aquí arriba. Aquí arriba, bueno. Bueno, ya me ha presentado antes la compañera, José Luis, mi nombre es Víctor y a mí me toca hablaros de control biológico por conservación. Antes de empezar, si usted me lo permite, me gustaría hacerle una pregunta. Pueden pensar en una palabra que estamos hablando últimamente, está en boca de todo el mundo, en redes sociales, en medios de comunicación. Si me equivoco, me corregís, me lo decís. ¿Os suena la palabra sostenibilidad? Pues está en boca de todo el mundo. Es el pilar fundamental. Nosotros, principalmente, nuestra familia y la empresa está apostando totalmente por ello. Sostenibilidad financiera, sostenibilidad social, sostenibilidad medioambiental, ¿no? Y el control biológico conservativo es un claro ejemplo de esta sostenibilidad. Si lo hacemos bien y hacemos un sistema robusto, funcional, conseguimos instalar bien nuestras plantas reservorio, vamos a disminuir el efecto de las plagas en nuestros cultivos. Por lo tanto, la aplicación de fitosanitarios va a ser menor. Vamos a reducir el número de gastos de insumos. También vamos a soltar menos bichos, porque vamos a tener enemigos naturales que se van a sentir atraídos a nuestro cultivo y también vamos a tener menos incidencia de la plaga. Y también vamos a mejorar medioambientalmente nuestra zona de cultivo. Ya entramos en profundidad. Cuando hablamos de control biológico conservativo, hablamos de bunker plan, sistema bunker plan, de plantas para interior y setos exteriores. ¿Qué ventajas nos ofrece en sí el sistema biológico conservativo? Bueno, pues refugio y protección, un microclima adecuado, atracción de parasitoides y depredadores a nuestro entorno, a nuestro invernadero, y alimento extra, polen, néctar según las flores. Insectos asociados a especies, barreras naturales a la plaga, se encuentra la malla, la barrera física, después si tenemos una barrera de biodiversidad, pues hacemos que a los insectos les cueste más llegar a nuestro cultivo, y bueno, y una zona de reproducción. Empezamos por el sistema bunker plan. El sistema bunker plan es un sistema para trabajar en prevención. La idea es ejercer un control efectivo de pulgón. ¿Cómo se hace? Intentando tener ya instalados los enemigos naturales del pulgón, incluso antes de que puedan venir los problemas de pulgón en nuestro cultivo.
Si puede ser, antes de poner nuestro cultivo, ¿no? Y también en cantidad. Pueden ser líneos completos o pueden ser rodales. Cuanto más cereal pongamos y esté bien instalado el Rhodopalosifum paddy, pues es directamente proporcional a la cantidad de enemigos naturales que vamos a tener. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se pone cebada. Ya sabéis mucho poner. ¿Cómo se hace? Puede ser cereal, puede ser, bueno, puede ser cebada, puede ser avena, puede ser trigo. Cuando tiene 4 o 5 dedos, le pegamos el banquet comercial de 500 pulgones de Rhodopalosifum paddy. Lo podemos sacudir, lo podemos recortar, lo podemos arrimar. Y una vez que ya se ha infectado, que damos que hay trasvase de nuestro búnker al sistema, por ejemplo, a la hilera de cereal, pues empezamos a soltar los enemigos naturales, parasitoides y depredadores. Este sistema es un sistema móvil, un sistema vivo, quiere decir que hay que aguantarlo durante todo el cultivo. No vale ponerlo al principio y ya olvidarnos y ya pasar de él, ¿no? Entonces quiere decirse que cada mes sería interesante segar o quitar el cereal ya viejo que esté espigado y poner cereal nuevo para mantener activo este sistema. También se puede mejorar con ciertas asociaciones, por ejemplo, el cereal, por ejemplo, trigo, por ejemplo, le ponemos un sorgo. El Rhodopalosifum paddy se instala más rápido en el cereal que en el sorgo, pero luego el sorgo, la ventaja que tiene es que al encañarse y estar cubierto por películas, el pulgón se protege en el sorgo y los enemigos naturales le cuesta más acceder a parasitarias de ese pulgón. Por lo que tenemos ese pulgón durante todo el ciclo de cultivo y esa planta nos aguanta todo el ciclo del pimiento. Entonces, podemos poner la cebada y asociado a él el sorgo. Pasamos a planta reservorio y una pregunta. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezó el tema de las plantas reservorio interior? Pues cuando empezamos en el 2007 con el control biológico, pues soltábamos los bichos, iba todo estupendamente, los bichos estaban muy bien, pero claro, llegaba el frío, llegaba el invierno, menos luz, menos flores, menos orio. Entonces se acrecentaban los problemas de de trips en nuestro cultivo. Y los agricultores empezaron a preguntarte, oye, ¿cómo podemos hacer para mantener este orio, que es muy bueno y tal, pero en invierno lo perdemos prácticamente? ¿Qué podemos hacer? Pues se empieza a ver cosas, tal, uno le da por poner albahaca, otro incluso pone lantana cámara, la banderilla española. Y bueno, y al final así empezó a surgir el tema, y hablando con experiencias, con compañeros, con agricultores y demás, pues se compartieron experiencias y hasta que lo abordó los compañeros del IFAPA, de Cajamar, hicieron sus aplicaciones, que son muy interesantes, hicieron artículos de divulgación y se puso a funcionar. Entonces todas las casas de insectos y demás nos hemos puesto en el tema. Se empezó, cuando llegaba a visitar un cultivo de pimiento, lo que veías principalmente, el cultivo de pimiento y el pasillo lleno de lobularia, pues bueno, es un inicio, no está mal, pero bueno, una especie solo es un poco simple, ¿no? Bueno, pues por ahí se empieza. Lo ideal ya es por lo menos tener 5 especies distintas con una floración que se solape durante todo el ciclo de cultivo. Plantas de porte alto, plantas de porte pequeño, plantas con nectario expuesto para los depredadores, plantas con flores más pequeñitas y más tubulares para que se refugien mejor los parasitoides. Y así vamos avanzando poquito a poco. Como hemos dicho antes con el sistema Bunker Plan, lo fundamental e importante para que esto funcione es ponerlo en su debido tiempo, en prevención. Si puede ser, incluso antes de que el cultivo. Aquí ya estáis viendo cómo está la banda de biodiversidad antes incluso que el cultivo de pimientos. Y aquí también otra banda potente de biodiversidad. Por aquí veis las plantas reservorio, comunicadas con un cereal por medio, y hay pues 4 o 5 especies. También pues como hay desconocimiento, y hemos dicho antes que lo que se pone siempre es lobularia. ¿Por qué se pone lobularia? Porque es lo que teníamos y realmente adquirir esa planta era difícil, porque la otra planta era difícil porque es lo que había, los semilleros, los viveros, lobularia, pues. Ahora ya se han puesto las pilas, ya estamos consiguiendo, ya tenemos los mix de biodiversidad con diferentes plantas y es mucho más fácil, pero al principio solo había lobularia. A la hora de hacerlo, pues mira, este sistema, pues como vamos evolucionando, pues tenemos un poco de desconocimiento.
Pues está muy bien, hay un libro de biodiversidad, pero claro, está en medio del pimiento. Cuando planteas hacer esto, es fundamental, lo mejor que nos ofrecen las plantas es la floración. Entonces, es importante que reciban luz. Cuanto más luz reciban, más floración en cantidad y en duración. Y también es importante que no interfieran en las labores del cultivo, en recolección, en podas, en tratamientos. Y si tú estás pasando por aquí constantemente, pues al final también machaca el línea de biodiversidad. También importante, si acabamos un pimiento, otro cultivo, y seguimos con un cultivo de primavera, en este caso un melón, pues mantener ese línea de biodiversidad para proteger al siguiente cultivo. Es una gran ventaja. Tenemos ya un batallón de enemigos naturales que van a defender nuestro siguiente cultivo. Aquí, esto es un prototipo de un invernadero, como consideramos nosotros que se pueden hacer las cosas bien. Como veis, hay dos composiciones, composición 1, composición 2, una azul, una roja, y entre medio una zona verde. Esa verde es el sistema Bunker Plan cereales, de modo que están comunicados la composición 1, sistema Bunker Plan, composición 2. Las composiciones son exactamente las mismas, una diferencia. Estamos aplicando, las especies que aplicamos son melerrama, ruda, lobularia, girasol, borraja, limonium e hinojo. Lo único que cambia de la composición 1 a la composición 2 es la planta de porte alto. En una composición está el hinojo y en otra está el girasol. Y están dispuestas de porte de más pequeño a más alto para captar mejor la luz y evitar que haya también sombreo de una planta a otra. Y bueno, también aquí tenéis la floración de estas plantas, los meses que florecen durante el ciclo de cultivo, y la cantidad de plantas que recomendamos poner por hectárea. Las plantas de porte alto, hinojo y girasol, recomendamos poner de 12 a 15, las de porte bajo, unas 20 por hectárea, y bueno, la lobularia entre 150 y 200, para un total de unas 300 aproximadamente, unas 300 plantas más bien. Y luego, pues también la composición 2 y la composición 1 en los cabezales de los líneos de plantación, al 3 bolillos. Así, pues hacemos una barrera interior de biodiversidad y luego también en el pasillo que tenemos bastante luz, ganamos también esa floración también en el interior del pasillo, protegiendo nuestro cultivo. Bueno, esta es una pequeña información sobre las plantas que estamos recomendando. Lobularia, pues ya la conocéis todos. Alberga mucho DRI, lo que mejor tiene que una floración constante durante todo el año. Y bueno, se le asocia mucho enemigos naturales, Oreo, sílfido, anístido, crisopas tanto en adulto como en larva, bracónidos, cynus. Pensábamos al principio que era una planta que reservaba mucho Oreo, pero realmente el polen de la lobularia no es tan bueno como, por ejemplo, un pimiento, y prefiere otras plantas que la lobularia. Lo que pasa es que la lobularia es muy interesante porque es un semáforo de trips. Nos puede decir rápidamente cómo estamos de trips en la finca. Incluso podemos tratar esa lobularia haciéndole suelta de trips en la lobularia para que deprede ese trips. El girasol es muy interesante. La característica de las plantas de porte alto es que atrae mucho crisopa y tiene, como hemos dicho, lo fundamental de las plantas es la floración. Floración desde marzo hasta junio y otra segunda desde junio a septiembre. En esa época, cuando tiene esa floración, atrae mucho las crisopas. También se ven a fioletes. Y es todo también potenciado porque tiene un pulgón asociado al hinojo, que es el Cavaliera Gopodi, que atrae a los enemigos naturales de los pulgones pequeños, ¿no? Puede ser Aphidius colemani, afioletes, crisopas y demás. Y bueno, es de porte alto, pues es aconsejable tutorarla o tenerla guiada. El girasol, pues igual que la otra, de porte alto, entonces atrae muchas crisopas. Esta es una planta rica en flor. Aquí he puesto floración preferentemente desde verano hasta otoño, pero realmente tú la pones y al mes y medio, 2 meses, ya tienes flores. Esto pasa igual que como con los Bunker Plan. Es una planta que cuando llega a su madurez se colapsa y se muere, ya no te sirve. Tienes que ir poniendo girasoles, por lo menos una semilla de girasol al mes, para ir renovando el sistema y tenerlo activo durante todo el cultivo.
También es muy atractiva para el Orius porque tiene muy buen polen y es Cygnus. ¿Qué pasa con el girasol y con el maíz? También, que no está aquí, pero hablamos ya de él, que pueden ser focos de araña roja. Entonces, también es un semáforo, donde va a entrar la araña roja antes que nuestro cultivo, van a ser en estas plantas que van a estar alrededor. Entonces, podemos ir a visitar las plantas, curiosear, revisarlas y ver si hay focos de araña roja posiblemente y podemos actuar. Pero incluso es bueno prevenir colocándole sobres de Zwickio, sobres de Californicus, de algún ácaro depredador de araña roja. La borraja, que cada vez se pone más, es muy interesante porque característicamente tiene una floración bastante extensa, una planta muy rústica, y lo bueno que tiene muchos enemigos naturales asociados a ella. Por ahí hay una mariquita, Cocideros, Sírfidos, Chrysopa, Orius, y ya te digo, en condiciones de luz buena, la floración es muy persistente. La ruda. La ruda tiene una gran profusión de flores, alberga una estructura densa que tiene bastante humedad y tiene una característica interesante porque repele mosca blanca, repele hormigas, repele pulgones. Estas de las que estamos viendo, quizás que sea de las más exigentes de luz, es importante tenerlas en zonas donde reciba bastante radiación y su floración es desde agosto hasta noviembre y atrae a Sírfidos. Estamos hablando de la luz, pero también hay que tener cuidado con el agua. Si las plantas estas tienen exceso de agua, la floración se va a deprimir mucho. Y para terminar con las plantas que estamos recomendando para interior, el limonio. Aquí podéis ver la cantidad de huevos de Chrysopa que tiene el limonio. También produce bastante polen, empieza con una roseta basal que genera mucha humedad, luego sale la espiga y luego la infloración, una panícula con mucha inflorescencia. Desde primavera hasta otoño, también una floración bastante persistente, bastante persistente durante nuestro ciclo de cultivo y también es exigente en luz. Y bueno, como ya hemos dicho antes, Chrysopas, Orius, Bracónidos. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, la borraja, la planta anterior, es más interesante también para tener Orius que la lobularia. También le gusta el Orius, la borraja. Y bueno, y por terminar ya pasamos a los setos e islas exteriores. Como hemos dicho antes, empezamos 2006, 2007 con el control biológico conservativo, con el control biológico en sí. Soltamos nuestros bichos, poníamos ya nuestros bunkers, el sistema cereal ya empezamos a implantarlo ahí, pero se hacía de aquella manera, no se hacía bien. Con las plantas de interior, las plantas de reservorio interior, pues pasa lo mismo. Estamos avanzando y tal, cada vez se está haciendo mejor, empleamos más variedad. Hacemos ya un sistema de 5 o 6 especies, 7 o 8, muy robusto, ¿no? Vamos mejorando. Y la tarea pendiente que tenemos es los setos e islas exteriores. Tenemos mucho camino por recorrer y mucho que aprender. Bueno, consideraciones que tenemos que tener a la hora de realizar un seto exterior. Primero, identificar las plagas y los problemas que tenemos en nuestro cultivo, para así saber los enemigos que tenemos que tener, nuestros aliados que tenemos que tener de nuestro lado, para así proponer la especie de plantas que necesitamos. La selección de especies, pues tienen que ser especies adaptadas a nuestro clima local, que sean 5, 6, 7, 8 especies, cuanto más especies mejor, para tener bastante biodiversidad y que el seto sea heterogéneo. Importante, un riego de apoyo, hacer una buena extracción de riego, porque aunque seleccionamos especies, sobre todo aquí, especies de clima árido, que necesiten poca agua y poco mantenimiento, sí que los primeros años, posiblemente los 2 primeros años, necesitamos aportarle un poquito de riego. La densidad de plantación en el diseño del seto puede ser, lo más normal es poner una planta al metro, y el tema del riego, lo suyo es, en la época de plantar estas plantas en primavera y en otoño, que podemos recibir más lluvia, y si no, pues regar en estas épocas de más calor unos 5 o 10 litros por metro cuadrado cada 15 o 20 días. Y luego en invierno otoño, pues nos podemos ir esos 5 o 10 litros por metro cuadrado al mes. Bueno, como hemos dicho, el seto tiene que estar diseñado de manera estratégica y que sea funcional. Previamente, la preparación del suelo, pues limpiar la hierba, si le podemos poner materia orgánica, pues será mucho más interesante, ayudamos a la fertilidad y el enraizamiento de las plantas. Y luego el mantenimiento.
Realmente, como hemos dicho, las plantas que ponemos son plantas que son autóctonas de aquí, que necesitan menos mantenimiento, pero bueno, eso sí, limpiar las hojas que estén muertas, las hojas secas y demás. Y luego también revisar pues, si tiene alguna enfermedad del seto, sobre todo los chinches, sobre todo si estamos viendo por ahí nezara, muy importante observar si hay nezara. Y bueno, ser también un poco curiosos, como hemos dicho antes, y dedicarle un poquito de tiempo a revisar cómo está el seto, ver las plantas que tenemos, mirar las flores, ver si tenemos parasitoides, si tenemos algún mírido. Pues es interesante siempre un monitoreo del seto. Si tenemos que incorporar alguna planta nueva, esto es como evolución. Y aquí pues tenemos la disposición de especies en el exterior, de las especies que vamos a hablar ahora aquí para el exterior del invernadero. Bueno, esto es un invernadero que no está a escala, pero bueno, lo ideal es tener 5 o 10 metros de grosor para poner estas plantas exteriores. Y bueno, en muchos casos pues no se puede hacer. Si tenemos 1 metro, por ejemplo, digamos que esto es un almacén o otro invernadero que está anexo, colindante, pues bueno, si podemos poner una línea de biodiversidad, bienvenido sea. Las plantas están a metro y están puestas 3 bolillos. Y para exterior, las plantas que estamos viendo que son interesantes, la margarita de mar, siempre viva, lavanda, cambrón, romero, santolina, tomillo y cuernecillo y demás. Hay muchas más, pero bueno, siempre hay que elegir unas pocas porque tampoco se haga demasiado complejo. Y bueno, nosotros creemos que estas son bastante interesantes. Bueno, margarita de mar, floración desde enero hasta agosto, 8 meses de floración. Atrae crisopas, sílfidos y polinizadores, altura aproximada máxima de 50 centímetros. La siempre viva, igualmente de enero a agosto, 8 meses de floración, altura máxima de 60 centímetros. Atrae avispas parasitoides, polinizadores igualmente. Lavanda de enero a junio, septiembre, diciembre, 10 meses de floración. Atrae abejas, mariposas y otros polinizadores. El cuernecillo de mar, 12 meses de floración, altura máxima 50 centímetros, atrae abejas y polinizadores. El cambrón, hasta 12 meses de floración, hasta 1 metro de altura y atrae a parasitoides y polinizadores. El romero, 12 meses de floración, también una altura aproximada de hasta 1 metro, atrae abejas, polinizadores, mariposas. La santolina, de enero a agosto, 8 meses de floración, hasta 50 centímetros y también atrae parasitoides y polinizadores. Y terminamos con el tomillo, un porte más bajo, 30 centímetros, y atrae abejas y otros polinizadores. La idea es que sean plantas que no sean de porte muy alto, que no den sombra y sobre todo, pues, como ya veis, que tengan un intervalo de floración bastante amplio, entre 8 y 12 meses, y sobre todo atrae a muchos polinizadores y muchas avispas parasitoides. Bueno, esto es un seto exterior. Se me ha olvidado comentar antes que si queremos mejorar el tema de cuando hacemos el diseño del seto y queremos proteger nuestro sistema y ser más eficientes en cuanto al riego, podemos poner un acolchado. Podemos poner un acolchado de estas piedrecitas blancas que veis, de unos 3 centímetros de grosor hasta unos 10 centímetros de espesor, para evitar que haya mucha transpiración, mucha evaporación de agua de nuestro suelo. Porque bueno, aquí tenemos, desgraciadamente, las lluvias que tenemos son menos de 300, incluso 200 milímetros por metro cuadrado anuales. Bueno, esto es un seto exterior con bastante biodiversidad. Tiene un acolchado negro, pero hay hasta un limonero, hay un calistemum, hay adelfa. Lo que estoy viendo muchas veces en los setos, dice, voy a poner un seto. Igual que hemos dicho antes con la lobularia, una especie de lobularia, todo el pasillo lleno, encontramos setos, todo lleno de adelfa. Un seto de, pues, bueno, la adelfa es interesante, pero si ponemos más diversidad, pues el seto es más funcional, ¿no? Es más interesante. La adelfa es interesante porque tiene a Finneri, que es un pulgón específico de la adelfa, y entonces vienen enemigos naturales para pulgones pequeños, para combatir pulgones pequeños. Y bueno, la adelfa quizá incluso sería más interesante para poner en islas, no en setos, sino en islas, que tenemos más espacio, y podemos poner incluso lentiscos, podemos poner starais, podemos poner algún olivo, incluso. Pero, ¿qué pasa en este seto? Pues está muy bien, hay biodiversidad, pero yo creo que ya se ha ido un poco de madre, ha crecido demasiado, ¿no?
Entonces, pues compromete un poco la ventilación del invernadero, puede haber sombreo, incluso hay aquí, como hemos dicho antes, hay aquí un cítrico, yo creo que es un naranjo amargo, pues incluso las raíces de estas plantas pueden entrar en nuestro invernadero y entonces pues no es lo más conveniente, pero bueno, está muy bien porque esto fue lo que se empezó a hacer al inicio y la idea es muy buena. Y bueno, por resumir y focalizar un poco en las ventajas que nos ofrecen los setos exteriores, pues lo ideal sería que lo hiciésemos general, que todo el mundo apostáramos y que nos pusiéramos en marcha en ello. Serían corredores ecológicos, comunicaríamos la fauna auxiliar en nuestras zonas de cultivo. También importantísimo mejorar nuestra imagen en los mercados europeos, cuando nos vengan a visitar los clientes, vean cómo trabajamos en el interior, que les gusta mucho, pero también cuando ven lo que tenemos en el exterior, que nos rodea nuestro cultivo, pues bueno, a veces se va un poco y la imagen puede ser un poco más pobre, mejorar esa imagen, es muy interesante. También compensar el CO2, retirar CO2 de nuestro ambiente, de nuestra atmósfera, mejorar la calidad del aire porque atrapan partículas contaminantes y además también atrapan mucho polvo, disminuiríamos la erosión del suelo, mejoraríamos la infiltración y la recarga de los acuíferos. Y bueno, si lo hiciésemos todo y en general, estuviese generalizado, creemos que se podría reducir en verano la temperatura local por la transpiración que generarían todas estas plantas reservorios. Y bueno, pues esto ha sido todo. Luego las preguntas que tengáis, espero que haya muchas dudas. Aquí estaremos José Luis y yo encantados de responderlas.